Al hablar de selecciones latinoamericanas siempre se hace referencia a las generaciones doradas, pero ¿qué hay de aquellas generaciones frustradas? Aquellas que prometían conseguir cosas importantes pero que al final se quedaron con las manos vacías. Muchas quedaron en el olvido y hoy las recordaremos repasando de las que tampoco era el fin del mundo si no ganaban nada, hasta las que no se puede creer que hayan fracasado. Lo ves a continuación aquí en Palabra de Gol. Empezamos con las generaciones frustradas de Venezuela, que es una selección con contados logros en su historia. Por eso en sus estándares un logro importante sería clasificar al Mundial o tener una actuación relevante en la Copa América. Por eso nos podemos ubicar en aquel cuarto lugar conseguido en la Copa América 2011, la actuación más importante de la Vinotinto en esta competencia y que parecía augurar el despertar de la selección venezolana. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues llegó la eliminatoria a Brasil 2014 y a pesar de arrancar de buena manera, de a poco la Vinotinto se encontró con la dura realidad de una nueva eliminación, frustración que incluso fue mayor en las eliminatorias a Rusia 2018 y Qatar 2022, donde Venezuela fue la peor de las eliminatorias, demostrando que ni la gran generación que consiguió el subcampeonato mundial sub-20 en 2017 pudo voltear la historia. Una decadencia que se confirmó en las pobres actuaciones de la Vinotinto en la Copa América, donde no volvió ni a asomarse al top 4. Y solo se puede medio resaltar cuando superó la fase de grupos en las ediciones 2016, 2019 y 2024. Un balance decepcionante para una selección que parecía dar signos de mejora, pero que todavía no es capaz de dar un golpe sobre la mesa, aunque aún tiene la chance de lograrlo en el presente camino a Norteamérica 2026. Ahora hablemos de Bolivia, una selección cuyos estándares básicamente se basan en llegar al Mundial o hacer una campaña importante en la Copa América. En ambos casos es algo que no vemos desde aquella generación de los 90, que consiguió clasificar al Mundial de Estados Unidos 94, donde no pudo pasar de la fase de grupos. Aquella presentación fue el último gran capítulo de la Verde, pues a partir de ahí no fue capaz de repetir actuaciones importantes. Por Copa América no pudo explotar del todo su gran generación y si bien fue subcampeona en el 97 al ser local en aquella oportunidad, se puede decir que perdió la gran chance de volver al trono continental, algo que se puede confirmar viendo las pobres actuaciones del cuadro del altiplano en las ediciones de la Copa América desde la del 99 hasta la del 2011, donde en todas acabó fuera de la fase de grupos. En cuanto a mundiales, Bolivia ni olió la posibilidad de una aspiración mundialista y siempre redondeó los últimos lugares, como lo hizo en las eliminatorias desde Francia 98 hasta la reciente de Qatar 2022. En medio de todo esto, lo único que podemos medio resaltar es haber acabado entre los 8 mejores de la Copa América Chile 2015, un logro pequeño que sobresale en medio de las pobrísimas actuaciones de Bolivia que continuaron en las ediciones 2016, 2019, 2021 y 2024. Ahora, en el presente camino a Norteamérica 2026, Bolivia al menos ha dado un par de golpes sobre la mesa, pero tendrá que mantener esa actitud rebelde si quiere despertar de su letargo en el corto o mediano plazo. Ahora tenemos a la generación frustrada de Ecuador, cuyos estándares podemos definir como clasificar a una Copa del Mundo o hacer algo importante en la Copa América. En este orden de ideas podemos definir como momento bisagra la Copa América del 93, donde la Tri como selección anfitriona completó su mejor presentación en la historia de este torneo, al acabar en el cuarto lugar, fruto de lo que fue el trabajo de Dusan Drašković, que buscó a los mejores talentos del país para armar una selección que marcara la diferencia. No obstante, a posteriori la Tri no pudo demostrar el progreso esperado, pues camino al Mundial de Estados Unidos 94 y Francia 98 quedaría lejos de aspirar a los puestos mundialistas, resultados decepcionantes que se replicaron en la Copa América, pues a lo largo de la década, solo en la edición de Bolivia 97 pudo evitar el bochorno de quedar eliminada en primera ronda. Frustraciones que antecedieron al que se puede decir que fue el gran despertar de la Tri a nivel internacional, el cual fue su primera clasificación a una Copa del Mundo tras aquella gran campaña que lo llevó al segundo lugar de la eliminatoria a Corea-Japón 2002, por lo que aquel empate a 1 ante Uruguay en Quito significó el fin de las frustraciones para la Tri en aquel momento en los torneos internacionales. Pasemos a México, una selección que para sus estándares hacer algo importante es llegar al famoso quinto partido en los mundiales,
o ser protagonista de una Copa América, más no de la Copa Oro, ya que básicamente es un título que es moneda corriente para el Tri. Por eso podemos marcar como punto de inflexión cuando la selección azteca consiguió llegar a los cuartos de final de su mundial en 1986, un logro significativo que parecía empujar a México a ser una selección más relevante a nivel internacional. Sin embargo, posteriormente sucedió todo lo contrario, ya que ni tendría la chance de clasificar a la Copa del Mundo de Italia 90, luego de que se destapara el escándalo de los cachirules, donde se descubrió que la selección sub-20 de México alineó de forma indebida a varios jugadores en el clasificatorio de Guatemala 88 por superar el límite de edad, a lo que la FIFA castigó con todo, expulsando al Tri de todas sus competencias por 2 años. Un paso atrás para la selección mexicana, que tuvo que esperar al año 93 para volver a ser algo relevante a nivel internacional, pues en aquel año no solo consiguió volver a los mundiales tras ser primero en la clasificatoria de Estados Unidos 94, sino que también consiguió la Copa Oro y el subtítulo en la Copa América del 93. Algo que ya le gustaría conseguir a México en el presente gris que tiene en estos momentos como selección, ya que podemos marcar su eliminación en Rusia 2018 como la última vez que el Tri hizo algo medianamente relevante en los últimos años, pues desde aquella derrota ante Brasil todo ha ido para atrás, ya que en Qatar 2022 ni siquiera logró superar la fase de grupos, un fiasco que no sucedía hace más de 40 años. Luego, si bien ha podido conseguir un par de ocasiones la Copa Oro, también ni ha sido capaz de levantar una Liga de Naciones de CONCACAF, y la cereza del pastel fue su decepcionante actuación en la Copa América 2024, lo que confirma que hoy el Tri es una selección sin rumbo. Veremos si en su Mundial en 2026 puede volver, aunque sea, a sus actuaciones promedio del pasado. Pasamos a la generación frustrada de Paraguay, selección cuyos estándares podemos definir como clasificar a una Copa del Mundo o hacer algo importante en la Copa América. Situación que no sucede desde el subcampeonato de la albirroja en la Copa América 2011, por lo que tras aquella derrota por goleada ante Uruguay comenzó una era de fracasos para la selección guaraní, ya que en las eliminatorias a Brasil 2014, a pesar de la naturaleza abierta de esta clasificatoria, Paraguay acabó en el último puesto, un retroceso importante que reafirmó en el camino a Rusia 2018, donde los guaraníes otra vez pasaron sin pena ni gloria. Mientras tanto, en la Copa América lo de Paraguay fue de mal en peor, pues un decoroso cuarto lugar en Chile 2015 es lo más destacado de una selección guaraní que se ha acostumbrado a despedirse en primera ronda o en el mejor de los casos en cuartos de final. Una intrascendencia que Paraguay volvió a demostrar en el camino a Qatar 2022, donde una vez más fue de las decepciones al acabar en el 8º puesto, un semblante escaso que parece estar lejos de repetirse en el presente camino al Mundial de Norteamérica 2026, aunque solo el tiempo dirá si el equipo de Alfaro lo consigue o no. Llegamos a las generaciones frustradas de Perú, una selección cuyo parámetro es ir a un mundial, como el título celebrado en 2017, o hacer una gran Copa América como vimos en 2019. Por eso se puede arrancar desde la eliminación de la bicolor en el Mundial de España 82, por lo que tras aquella dura derrota ante Polonia comenzaría un largo periodo de frustraciones en el fútbol inca. En la Copa América, el tercer lugar de la edición del 83 antecedió a las decepciones de Argentina 87 y Brasil 89, mientras que luego de asistir a 3 mundiales consecutivos, camino a México 86 fue la primera de muchas eliminaciones consecutivas para Perú, que se quedaba bastante lejos de llegar a Italia 90 y Estados Unidos 94. Fracasos que se replicaron en la Copa América, pues en los 90, solo en la edición de Bolivia 97, Perú logró llegar entre los 4 mejores. Luego, a pesar de ilusionarse, en el camino a Francia 98, un pésimo cierre le impidió a la bicolor acabar con su larga ausencia en Copas del Mundo. Con la llegada del nuevo milenio continuaron las frustraciones para la blanquirroja, que coleccionó eliminaciones en los cuartos de final de la Copa América. Por otro lado, en las eliminatorias Perú siguió con resultados lamentables, acabando en los últimos lugares camino a Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde fue la peor de todas. Luego, en la Copa América 2011 significó un reencuentro de Perú con el podio de esta competencia, algo que repitió en la edición 2015. Síntomas de un ligero despertar para Perú, que luego de fallar estrepitosamente en el camino a Brasil 2014, finalmente su reivindicación llegaría en las eliminatorias a Rusia 2018, donde tras una gran remontada y posterior victoria ante Nueva Zelanda en el repechaje, se puede decir que el balompié peruano se volvió a sentir importante con su regreso a los mundiales luego de 36 años.
Vamos con las generaciones frustradas de Chile, entendiendo estas según los estándares de la Roja como aquellas que no consiguieron hacer algo importante en la Copa América y ni siquiera reportarse a una Copa del Mundo. Podemos arrancar con aquella que tuvo como última actuación relevante el subcampeonato en la Copa América del 87, ya que luego llegó el cisma que significó el famoso bengalazo, donde el Cóndor Rojas en el partido final de la eliminatoria al Mundial de Italia 90 ante Brasil en el Maracaná fingió ser impactado por una bengala cuando en realidad él mismo se hirió con una cuchilla, artimaña que fue castigada con todo por parte de la FIFA, pues aquel episodio no solo le significó a Chile la eliminación de Italia 90, sino que también fue suspendida para el camino al Mundial de Estados Unidos 94. Al mismo tiempo, Chile no consiguió grandes actuaciones en la Copa América, donde solo actuando en casa en el 91 fue capaz de llegar al tercer lugar, una intrascendencia que finalizó cuando la selección austral consiguió clasificarse al Mundial de Francia 98 tras sendas goleadas ante Perú y Bolivia en las jornadas finales. Sin embargo, aquello fue un oasis en medio del desierto, pues tras salir de la cita orbital en octavos a manos de Brasil, llegaría una nueva racha de decepciones para una nueva generación de futbolistas, que en la Copa América de las ediciones del 99 hasta la del 2007, su tope fueron los cuartos de final, mientras que por eliminatorias tendría las humillantes campañas que fueron los caminos a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, esto hasta que en el camino Sudáfrica 2010, finalmente la selección austral logró despertar de su intrascendencia, al confirmar su regreso a las Copas del Mundo, tras derrotar a Colombia en Medellín por 4-2 en 2009. A partir de ahí llegaría un periodo de bonanza para la Roja con varias clasificaciones a los mundiales y hasta un bicampeonato de América. Esto hasta que en el camino a Rusia 2018, cuando Chile lo tenía todo para asistir a su tercer mundial consecutivo, cayó estrepitosamente ante Brasil en la jornada final. Una insólita eliminación que abrió la puerta a una nueva era de sequía para Chile, que desde entonces todavía no ha encontrado un recambio a la altura de lo que fue la generación dorada, por lo que con la generación de papel actual a duras penas sí consiguió el cuarto lugar en la Copa América 2019, mientras que en el camino al Mundial de Qatar ni las demandas le salieron a Chile y el panorama en el camino Norteamérica 2026 hasta ahora no es el mejor. Veremos hasta cuándo llegará esta mala racha para la Roja, que aún sigue vigente. Vamos con las generaciones perdidas de Uruguay, una selección que según su historia está acostumbrada a ganar la Copa América o a ser un gran mundial. Por eso podemos establecer como punto de partida la Copa América ganada por la Celeste en casa por penales ante Brasil en 1995, el último logro importante que conseguiría la selección charrúa en una década de los 90 donde no volvieron a demostrar ese nivel de jerarquía. Primero, no volverían a alzar la Copa América en unos cuantos años, a pesar de acabar como subcampeones en el 99 y llegar a los primeros lugares en 2001, 2004 y 2007. En los mundiales Uruguay se daría el lujo de ausentarse de las ediciones del 98 y 2006, mientras que en Corea-Japón 2002 a duras penas se hizo parte de los grupos, lo que hizo que la gran campaña de Sudáfrica 2010 fuera una suerte de viso para la Celeste, pues tras ser cuarta del mundo reafirmó esa condición al conquistar la Copa América 2011, donde tras golear a Paraguay en la final, los orientales concluyeron una sequía de 16 años sin títulos para la Celeste. Vamos con las generaciones frustradas de Colombia, que según sus estándares podremos considerar estas como aquellas que no hicieron algo relevante en los mundiales, o al menos no llegaron a una final de Copa América, algo en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Esto debería ser más exigente, pero acá basta con llegar a una final de Copa o a unos cuartos de final de un mundial para decir gracias muchachos. Por eso podemos mencionar como primera generación frustrada aquella que se dio a conocer con el título de la Copa Libertadores de Atlético Nacional en 1989, un equipo que fue la base de la selección para los años posteriores. Pues aquellos jugadores, si bien hicieron ruido con algunas actuaciones por encima del promedio en eliminatorias y Copas América, para el potencial que tenían salieron a deber. Pues primero, en la Copa América no consiguieron acabar en lo más alto, a pesar de actuaciones importantes como los terceros lugares del 93 y el 95. Luego, si bien consiguieron las clasificaciones a los mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, en los dos quedaron lejos de las expectativas, sobre todo en la cita orbital de Norteamérica, donde la sorpresiva eliminación literalmente le costó la vida a uno de los grandes símbolos de aquella generación, cuyo last dance fue el Mundial de Francia 98, donde en medio de un proceso muy desgastado, el equipo se fue sin pena ni gloria de la fase de grupos. Y tras aquella derrota ante Inglaterra en Lens, se cerró un ciclo lleno de sinsabores para la tricolor. Aún más grave fue lo que le ocurrió a la generación que vino tras la Copa América del 2001. Un equipo que tras consagrarse a nivel continental en casa, parecía que iba a mantener a Colombia en las portadas por varios años, pero nada más lejos de la realidad,
pues en la Copa América, más allá de algún tercer puesto en las siguientes ediciones, no estuvieron ni cerca de aspirar al título. Mientras que en las eliminatorias firmaron actuaciones irregulares que se tradujeron en los fracasos que se presentaron en los caminos a Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde el combinado colombiano firmó su peor actuación en un todos contra todos. Sin embargo, el despertar se haría en el camino a Brasil 2014, donde aquel empate por 3-3 ante Chile en Barranquilla en 2013 significó el esperado regreso de la tricolor a los mundiales. Pasamos a las generaciones perdidas de la selección brasileña, que tiene estándares altos. Por eso casi que podremos decir que para Brasil solo vale ganar el título mundial o una Copa América que sea realmente significativa. Por eso, como generación frustrada, podemos mencionar la que tuvo como última gran alegría el sensacional mundial de México 70, pues tras aquel gran triunfo sobre Italia en la final, luego vinieron una serie de decepciones que incluso golpearon de lleno a la idiosincrasia del fútbol brasileño. Pues en los mundiales, tanto de Alemania Federal 74 y de Argentina 78, Brasil no cumplió con las expectativas y ni siquiera pudo llegar a la final. Y a pesar de contar con una generación de época en los 80, en España 82 se dio un golpe bajo para el Jogo Bonito, al ser superado por el Catenaccio, que tuvo su revancha y sacó a una selección canariña que era la gran favorita a llevarse el título. Algo parecido sucedió en el Mundial del 86, donde la canariña saldría también por la puerta de atrás. En simultáneo, las decepciones se repitieron en la Copa América, donde a pesar de deambular en los primeros lugares en el 75, 79 y 83, recién en la edición del 89 realizada en casa Brasil, volvería a probar las mieles del éxito, aunque fue un logro aislado en medio de una seguidilla de frustraciones que continuaron en el Mundial de Italia 90, donde Argentina les regaló una nueva frustración con una eliminación insólita e impensada en los octavos de final. Golpes que también al albiceleste trasladaría a la Copa América, que amargó a la canariña en las ediciones de Chile 91 y Ecuador 93. Decepciones que fueron la antesala al despertar de la canariña en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, donde tras una larga espera de 14 años finalmente volvería a lo más alto de los mundiales, con un título menos brillante, pero que le permitió conseguir una nueva estrella para su escudo. Y cerramos con una de las generaciones frustradas más longevas e increíbles, como la de la selección argentina, un equipo acostumbrado a ganar, por eso en sus parámetros solo valen los títulos, nada de actuaciones dignas tanto en Copa América como en mundiales. Por eso podemos marcar como punto de partida lo que fue el sufrido camino al Mundial de Estados Unidos 94, donde una Argentina que llegaba como bicampeona de América padeció una de sus peores humillaciones en la historia, al caer 5-0 en casa ante Colombia, lo que marcó una serie de frustraciones que se extenderían por décadas. Pues en los mundiales, tras clasificar por ventanilla al Mundial del 94, allí fue una de las decepciones al caer en octavos de final, a lo que se repitió en Francia 98, donde el albiceleste pasó sin pena ni gloria, línea que se mantuvo en la Copa América, donde Argentina ni sería capaz de llegar a las semifinales en las ediciones del 95, 97, 99 y 2001, donde ni siquiera se presentó. Luego, a pesar de llegar como uno de los favoritos al Mundial de Corea-Japón 2002, allí lo de Argentina fue un completo fiasco, al no poder superar ni la fase de grupos. Decepciones que se replicaron en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde el tope del albiceleste fueron los cuartos de final. Por esta misma línea llegaron las decepciones en la Copa América, donde de 5 ediciones en 4 fue subcampeona, y en la única que no llegó a la final fue en casa, donde tuvo una penosa eliminación en cuartos de final. Para empeorarlo todo, siguió la feria de subcampeonatos en el Mundial de Brasil 2014, un duro golpe que se extendió a las finales ganadas por Chile en las Copas América 2015 y 2016, lo que antecedió al sufrido proceso a Rusia 2018, donde tras una pobre y escandalosa actuación, Argentina diría adiós en los octavos de final, lo que dio paso al origen de la escaloneta, que tuvo que aprender de una frustrante Copa América 2019 antes de romper con todos los maleficios en la edición de Brasil 2021, donde tras superar una sufrida semifinal ante Colombia, luego la selección albiceleste se hizo imparable al ganarle la Copa a su rival de toda la vida en el Maracaná, el origen de una monstruosa y ultra competitiva Argentina, que desde ahí se ha llevado todo a su paso. Y hasta acá este recorrido por las generaciones perdidas de las selecciones latinoamericanas. ¿Cuál generación creen que fue la más decepcionante por lo que prometía y que al final se fue con nada? Esperamos todas sus opiniones en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.